Continuamos aquí en el Campanazo por Comercio TV y entre tensiones militares, presión política sobre la Reserva Federal y un alto al fuego que aún es frágil en el Medio Oriente, el mercado sigue avanzando con sorprendente firmeza. Para ayudarnos a entender este aparente contrasentido, donde los índices se acercan a máximos pese al ruido global, nos acompaña esta tarde Robert Checchia de Benzinga, junto con quien vamos a desmenuzar qué factores están sosteniendo este apetito por riesgo y qué señales hay que leer entre líneas. Robert, bienvenido nuevamente aquí al Campanazo. Hola, es un placer estar aquí nuevamente. ¿Cómo Hola, están? Robert, saludos. Excelente, Hola. Robert. Gracias por acompañarnos hoy. Arranquemos preguntándote eso. ¿Qué lectura hace el mercado de las amenazas de Donald Trump a miembros de la OTAN como España? Algo que es fresco que ocurrió el día de hoy. ¿Es solo ruido político o puede tener consecuencias económicas reales? Sí, buena pregunta. Las amenazas de Trump a España por no elevar su gasto en defensa al 5% del PIB, como exige la nueva meta de OTAN, han generado inquietud tanto política como económica. Trump ha advertido sobre posibles represalias comerciales, afirmando que les haremos pagar el doble y sugiriendo negociaciones directas para compensar lo que considera un incumplimiento por parte de España. Aunque algunos líderes europeos consideran prematuro anticipar consecuencias económicas inmediatas, el tono transaccional y unilateral de la política exterior de Trump apunta a que esas amenazas pueden traducirse en medidas comerciales concretas como aranceles o restricciones, y sí tendrían impacto real en la economía española y europea. Notemos que el FMI ya ha advertido que el aumento de tensiones geopolíticas y comerciales puede afectar negativamente el mercado y el crecimiento global. Por tanto, no es solo ruido político, existe un riesgo tangible de consecuencias económicas si las amenazas se materializan. Muy interesante eso que sucedió porque fue totalmente inesperado también, ¿no? Yo creo que obviamente pues ya conocemos la personalidad del presidente Donald Trump y siempre tiene que generar algún titular, y cuando eso sucedió pues fue algo que dejó a muchos como bastante sorprendidos, sobre todo siendo España, pues dependiendo de España tanto de tantas cosas de parte de Estados Unidos en este momento. Sí, no, discutiendo aquí con mi esposa, voy a cerrar mi cuenta de Netflix y solo mirar Trump todo el día, porque no necesita novelas, no necesita de nada, ni de nadie, solo acompañar el día todo. Acción, Una ficción, sorpresa a todos. thriller, drama, de todo. Todo, comedia, todo al mismo tiempo. Vivimos en un reality show y no nos hemos dado cuenta. El verdadero Truman Show. Eso es verdad. El Truman Show, eso es verdad. The Truman Show. Pero, bueno, está muy buena esa, la voy a considerar. Pero volviendo un poquito también y hablando obviamente de este tema que nos abordó desde hace un par de días, que fue ese conflicto entre Israel e Irán, que vimos una tregua, vimos al presidente Donald Trump adelantándose diciendo de que había una paz total, lo negaba Irán, Israel no decía nada, se lanzaron pues cohetes de lado y lado. Luego vimos que sí se llegó a esa tregua oficial, pero ¿cómo interpreta la reacción de esto, por ejemplo, el petróleo y el oro? Y también, digamos, ¿cómo está funcionando realmente los activos de refugio en este momento? O sea, aparte del oro, aparte del petróleo, ¿qué otros? O sea, algunos hablan de Bitcoin, otros hablan de otros tipos de refugio, los bonos. Sabemos que han sido los refugios de siempre, pero que han estado muy golpeados porque hay poca confianza en comprar bonos, sobre todo los de largo plazo. Sí, esto fue otra sorpresa porque no creíamos en una tregua tan rápida. Right? La tregua entre Israel y Irán provocó una caída inmediata de los precios del petróleo. Entonces, quien apostó en un periodo de atrito más largo y los has hecho inversiones de petróleo fue una sorpresa a todos. Pero con la queda inmediata de los precios de petróleo, con el Brent perdiendo casi 3%
reflejando la reducción del riesgo geopolítico en una región clave para el suministro energético. El oro, por su parte, experimentó inicialmente fuertes pérdidas tras el anuncio del alto de fuego, aunque luego repuntó levemente apoyado por una debilidad del dólar. Eso indica que en el corto plazo, tanto el petróleo como el oro han respondido más a la distensión geopolítica que a su tradicional rol de refugio. El oro sigue siendo visto como cobertura frente a la incertidumbre, pero su atractivo disminuye cuando el riesgo geopolítico se modera. En resumen, ambos activos han reaccionado de forma coherente con la reducción de tensiones y el oro mantiene su papel de refugio, aunque de manera menos marcante en este contexto inmediato. Y respondiendo también sobre Bitcoin, miremos que hay un descasamiento también con el dólar. Entonces, más personas están mirando un activo de refugio de riesgo en Bitcoin. Interesante, Robert. Ahora, por ejemplo, ayer y el día de antes de ayer, el lunes, vimos un mercado en verde con ganancias que fueron significativas. Hoy lo vemos como un poco más calmado, pero los mercados siguen como desafiando la lógica y acercándose incluso a nuevos máximos. Estamos ante una desconexión total entre lo que es la geopolítica y la economía. Creo que más que total, se está viendo como que el mercado dice ya nos movemos como de una forma más independiente que lo que esté pasando en conflictos a nivel político. Están cortando Netflix también. También, ¿no? Esto es un buen punto, pues cuando empecé a estudiar economía y finanzas muchos años atrás, siempre tenemos una visión que te puede determinar, pero a todo día estamos al mismo tiempo reviviendo ciclos del pasado, pero también aprendiendo y desbravando nuevos campos, nuevos sitios. Right? Existe una creciente percepción de desconexión entre realidad geopolítica y el comportamiento de los mercados, que siguen marcando máximos pese a la volatilidad global. Sin embargo, los expertos advierten que los mercados no son inmunes a los riesgos. Los grandes eventos geopolíticos, especialmente los conflictos militares o comerciales, pueden tener efectos desproporcionados y persistentes en los precios de los activos. La fragmentación económica y la reorientación de inversiones también muestran que, aunque los mercados pueden ignorar temporalmente la geopolítica, las consecuencias estructurales pueden manifestarse a medio y largo plazo. Para tanto, más que una desconexión total, hay una aparente resistencia momentánea, pero los riesgos subyacentes persisten. Y un punto a ser mencionado es siempre mirar un medio y largo plazo. Si está buscando inversiones de corto plazo, hay riesgo muy grande. Entonces, para retail investors debemos siempre tener una visión de más largo plazo y considerar estos riesgos. Muy interesante porque pues obviamente pues siempre las personas están buscando qué opciones hay o qué cosas hacer y si hemos visto un comportamiento muy diferente. De hecho, hoy los mercados estaban en positivo luego de 2 días que habían sido muy positivos. Lo que tú decías hace rato, apostábamos a ese rally del petróleo, quizás yo era uno de ellos, muchas personas que conozco, muchos especialistas y digamos que estaban apostando a ese rally a largo plazo, ¿no? Pero no se dio ese rally, sino que se comportó totalmente lo contrario, se regresó el petróleo y cayó de precio en vez de subir. Pero vemos hoy, después de 2 días positivos, que el mercado el día de hoy se regresó y se fue a negativo y perdió, o sea, casi todos los índices, exceptuando el Nasdaq, el día de hoy cerraron en rojo. Entonces, vemos que el mercado como que tiene es una entidad paralela a la realidad, por decirlo así. Tiene su matrix. Pero yendo un poquito a otra pregunta, precisamente veíamos el día de ayer y el día de hoy al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecer ante el Congreso dando testimonios y en ese testimonio él fue muy claro diciendo paciencia antes de tocar las tasas. Digamos que esta postura es un respaldo para los toros del mercado o es una señal de que lo peor aún está por venir. O sea, ¿estamos entonces en toros o estamos en osos?
Vale, es un buen punto. La postura de Powell enfatizando siempre paciencia antes de modificar las tasas de interés refleja cautela ante la incertidumbre económica y el impacto de los aranceles impuestos por Trump. Aunque la Fed contempla posibles cortes si la inflación se debilita o el mercado laboral se deteriora, Powell advierte que la inflación podría aumentar debido a los aranceles y que es un prematuro todavía anticipar recortes inmediatos. Esta postura puede interpretarse como un respaldo moderado para los mercados, ya que descarta subidas agresivas, pero también como una advertencia de que persisten riesgos inflacionarios y de crecimiento. En definitiva, los mercados reciben una mensaje mixta. Hay margen para el optimismo, pero la cautela sigue siendo necesaria. Interesante. Muy interesante, sí, porque me gusta hasta la final del día. La gente está comprando, pero hay cautela. O sea, y hemos visto precisamente esta semana muchas empresas que no son las comunes, muchos refugios. Hablábamos hace rato de John, por ejemplo, que es esta marca que tiene a Pizza Hut, KFC Y Taco Bell. y Taco Bell. Imagínate, todo lo que no deberíamos comer. Pero, por ejemplo, veíamos que pues mucha gente se estaba yendo como un refugio hacia empresas de consumo. Porque dice, bueno, ya salgámonos de las 7 magníficas, salgámonos del oro, salgámonos del petróleo, salgámonos de los bonos, déjame ver qué más hay. Claro, es como decías, Sí. Robert, se ha visto una resistencia, como que nos hemos vuelto más resilientes y nos hemos dado cuenta que a pesar de lo que se mueva a nivel geopolítico, incluso en regulaciones dentro del país, realmente pues hay que seguir apostando, sea por refugios o por compañías que, en este caso, tecnológicas, inteligencia artificial, que incluso JP Morgan decía, estoy preveyendo que la gente se va a empezar a mover más, aún más hacia estos sectores. Sí, y también empresas que tienen fuerzas para repasar precios y mudanzas a sus consumidores, como Costco es un buen ejemplo. Meses atrás o el año pasado estaba sideways, pero aunque pocos meses atrás se cambió una invertida un poco mayor. Entonces hay que considerar también como refugio quién consigue pasar esos precios a sus clientes. Es muy bueno, eso está muy interesante, es definitivamente muy interesante. Robert, ahora vamos a hablar del mundo cripto. Coinbase y Circle han sorprendido con fuertes subidas. ¿Será que estamos viendo ya un nuevo ciclo alcista en cripto o crees que son movimientos puntuales por el panorama actual? A mí me gusta mucho ese subject. Las subidas recientes de Coinbase y Circle están directamente relacionadas con la aprobación de la ley Genius en el Senado de Estados Unidos, que regula las stablecoins y aporta mayor claridad y legitimidad al sector. Este avance regulatorio es visto por muchos en la industria como catalizador para un nuevo ciclo alcista, al reducir la incertidumbre y facilitar adoptación institucional. Sin embargo, algunos analistas advierten que parte de este rally puede ser puntual y que la valoración de algunas empresas podría estar sobrecalentada. En resumen, la tendencia es positiva y podría marcar el inicio de un nuevo ciclo, pero la sostenibilidad dependerá de la evolución regulatoria y del comportamiento del mercado cripto en general. Hay que tomar mucho cuidado. El riesgo en cripto es muy alto. No importa tu situación, ya jamás hacer YOLO en cripto, cosas así. Esas inversiones irresponsables deben ser totalmente descartadas. Vemos que tratar este asunto de manera seria y componer el portfolio de las personas con un pedazo que ha sentido. ¿Vale? Entonces se tiene un apetito por riesgo un poquito mayor, pero nunca jamás poner a tomar debt para inversiones en cripto. Es un mercado de inversiones que tenemos que hacer mucho cuidado con los riesgos y acompañar paso a paso con el tiempo. Me gusta eso, no tomar deuda para invertir en cripto, pero también es lo que yo decía, pues hay mucha gente que de hecho, una persona especialista en cripto también creo que en la mañana, en Buenos Días Wall Street, le escuchaba eso, decía que
que al cripto, todos los cripto y el Bitcoin ya no son un activo de especulación para tratar de hacer dinero rápido, sino que ya lo están comenzando a ver como un activo real de refugio ante, pues, como digamos, mercados volátiles o circunstancias volátiles como la que hemos estado viendo en este año 2025. Sí, esto es un buen punto, pero como dije antes en una pregunta anterior, descasamiento de dólar con cripto, con Bitcoin, pero entonces está siendo visto sí como activos de refugio para diversificar los riesgos, pero tenemos que tener cuidado con cuál cripto estamos hablando, porque pues, Ethereum y Bitcoin son los más conocidos y los más estables y los más difundidos en su uso. Pero hay millares de otros meme coins, game coins, otras. Esto que no puedo enfatizar demasiado, tomar mucho cuidado con esto. Okay, son muy volatilidad, muy riesgo atrelado a esto. Si hay una convicción, se estudia por adentro cada una de esas, hay una convicción, ok, son activos, pero Ethereum, Bitcoin, para mencionar algunos, son hoy no tan especulativos porque hay más tiempo en el mercado y también porque ya demostraron más aceptación y más uso y menos volatilidad que muchas otras. Pero también no puedo enfatizar el tamaño de riesgo en estos. Entonces, diversificación es la palabra. Me gusta, me gusta. Yo particularmente en algún momento no soy muy de cripto, te voy a ser sincero. Siempre he sido un inversor más tradicional, pero tuve mi experiencia de hacer la inversión en Ethereum y me fue muy bien. O sea, gané dinero, pero así como gané, vendí, me salí y dije, bueno, listo. Hice esa jugada un par de veces y me fue bastante bien. Pero para hacerte una última pregunta, Robert, porque pues obviamente no te la podía dejar de hacer por los dos componentes que te voy a decir. Tú que vives en Nueva York, y bueno, el día de ayer, ustedes tuvieron unas elecciones primarias para el Partido Demócrata, en donde veíamos que obviamente una sorpresa, o sea, este chico joven de 33 años, Zoran McDamey, fue elegido como el ganador por encima de Andrew Cuomo, que era el favorito, pues, pero que ya lo conocen en la ciudad. Pero digamos que ¿cómo perciben esto en la economía local? Digamos, ¿puede esta elección realmente de este tipo mover el clima de inversión o la percepción empresarial en la ciudad? Porque veíamos precisamente que algunos bancos el día de hoy comenzaron a lanzar algunas alarmas por algunas de las propuestas, sobre todo el tema de contener el tema de los precios de los arriendos y de las casas, y generó bastante ruido. Entonces, ¿cómo puede esta elección en realidad? Ni siquiera se han llegado a las elecciones finales, que son en noviembre 4, y ya está causando tanto ruido. Sí, hoy hablamos de muchas sorpresas y esta fue una gran sorpresa también, ¿vale? Mamdani, la victoria de Mamdani, muy joven legislador progresista sobre el ex gobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas de Nueva York, representa sí, un cambio significativo en el liderazgo político local. Mamdani propone medidas como transporte gratuito, congelación de las rentas, knock on wood, todo esto es muy benéfico a todos de Nueva York, pero que podría tener impacto en sectores como inmobiliario y el transporte, para mencionar los más obvios. Aunque las elecciones primarias no suelen mover de inmediato el clima de inversión, un cambio hacia políticas más progresistas puede generar cautela entre inversiones y empresarios, especialmente en sectores regulados o dependientes de políticas públicas. Así que eso es el zeitgeist, el sentimiento que puede traer. La percepción empresarial podría verse afectada si se anticipan cambios regulatorios o fiscales importantes, aunque la economía de New York es suficientemente diversificada para absorber esos impactos a corto plazo. Pero sí, esperamos un cambio en el sentimiento de inversiones. Me gusta esa respuesta. Robert, ahora, desde tu rol en Benzinga, cuéntanos
última pregunta, eso sí, ya te dejamos ir. ¿Qué señales ves en el comportamiento de los inversores retail frente a ese contexto que hemos visto tan volátil, pero aparentemente como optimista? Y mucho más porque, bueno, ya viene la segunda parte del año y sabemos que el retail normalmente es cuando tiene más fuerza, tanto por las fechas que vienen, las compras, las navidades a la vuelta de la esquina. Regreso a la escuela, sobre todo. Regreso a la escuela. Coméntanos un poco más. Sí, esta es una buena pregunta y quiero comentar que el rol en Benzinga es más que un empleo, es más que una inversión de tiempo, es un calling, un llamado, porque me encontré para ayudar las personas a través de mejores inversiones y disciplina financiera a tener una libertad financiera y económica, una libertad mayor en sus vidas. Pero en esto estoy llevando conmigo para mi vida personal y quiero difundir esto también. Y en el contexto actual, los inversores retail están mostrando una mayor preferencia por sectores defensivos y activos con fundamentos sólidos, como telecom, sanidad, para mitigar la volatilidad que estamos enfrentando acá. También observamos en Benzinga un renovado interés en acciones que pagan dividendos de valores value stocks, buscando refugio frente a incertidumbre. La diversificación y la gestión activa de carteras se han vuelto claves, mientras la posible la relación de la política monetaria podría estimular un retorno hacia estrategias más tradicionales y core. Notamos también optimismo que persiste, pero está matizado por una búsqueda de seguridad y estabilidad en las inversiones. Estaba mirando más temprano hoy el sentimiento ha cambiado mucho más de fear para greed ahora. Entonces, retail investors están buscando un poco más de retorno, pero también están cansados de la volatilidad de 2025 y buscando refugio en inversiones más estables también. Estas son grandes tendencias que notamos. Muy bueno y muy interesante porque, o sea, tomando un poquito eso que tú dices, el oso se ha despertado y está dando paso al toro. O sea, el mercado quiere en verdad invertir y sí se percibe. O sea, la gente está como comenzando a evaluar sus carteras. Yo estoy deshaciéndome de algunas acciones que no sé, que le tenía mucha fe, algunas que no me gustan ya y como comenzando a ver otras opciones también. Uno comienza como que a buscar eso porque al final uno quiere seguir invirtiendo. La gente quiere seguir invirtiendo y la gente quiere seguir buscando oportunidades, así que me encanta eso. Y bueno, Robert, como siempre. Robert Kekia, gracias por estar con nosotros como cada semana. Bienvenido siempre y que nos puedas también dar esa visión un poquito más amplia desde ustedes que están allí en la bolsa de valores, en el sector y que están recibiendo información de primera mano todos los días. Así es, Robert. Una vez más, gracias. Gracias a ti, yo que agradezco, siempre un placer, pueden contar conmigo siempre. Muchas gracias a todos. Igualmente. Esta es tu casa. Así es, y definitivamente, pues como lo decía Robert, ¿no? Aquí hay un llamado a querer educar financieramente, a querer, pues, ayudarle a la audiencia, también incluso aquí en Comercio TV, a traer personas como Robert Kekia para que les diga no solamente una opinión, una perspectiva, sino realmente qué es lo que está pasando en el mercado, porque hay mucha incertidumbre, pero en momentos de incertidumbre, señores, mantenerse informados es clave. Totalmente. La información es poder. Así es, señores. Pausa comercial. Al regresar, ese horno sigue prendido. Más compañías calientes.